Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Los invito a abrir la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Amén. Cuando todos tengan, dicen amén. Amén. 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no todo lo que sale de la boca, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra en la cual no comerá el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. El 10 todos. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Hoy en este tema le he puesto a este pasaje bíblico un tema, el porqué de mis desiertos o el porqué de mis pruebas. No sé, alguna vez ustedes tal vez habrán visto el desierto quizás en la foto. ¿Cómo es el desierto? Desolado, ¿verdad? El desierto es desolado. El origen en sí, que estaba buscando, ¿no? Dice que el origen es latín, significa desertus, que significa desolado, totalmente desolado. No hay nada, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de desiertos, ¿verdad? Hay desiertos cálidos, fríos, hay muchos desiertos. Pero también en nuestras vidas también hay desiertos. Hay pruebas de diferentes. Cada uno de nosotros atravesamos pruebas diferentes. Y cuando pasamos estas pruebas diferentes, las circunstancias en las que nos encontramos nos hace olvidar del plan de Dios. En el momento que nos encontramos difícil, ya sea cualquier circunstancia a la que estemos pasando, nos olvidamos del plan de Dios. Olvidamos que Él es todo y que Él tiene un propósito en nuestras vidas con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito. Hoy vamos a verlo a través de este capítulo aquí en Deuteronomio, el cual nos va a enseñar cómo cruzar por este desierto, cómo podemos atravesar este desierto. Como cristiano, ¿en qué nos ayuda a cruzar el desierto? Quizás muchos no queremos cruzar por el desierto.
no nos gusta pasar por el desierto. Solo nos queremos quedar a lo bonito. No nos gusta el sol. Cuando salimos allá hay mucho sol por ahí. No, hace mucho sol, mejor no salgamos, nos quedamos en la casa porque hace mucho sol. Imagínense en el desierto, despampanado todo, tremendo solazo, las clases de animales que hay, ¿verdad? Hay animales escorpiones, hay diferentes tipos de animales que se encuentran, las faunas que se encuentran allá. Pero en sí, cuando nosotros vemos el primer versículo, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Cuidaréis. El primero, cuidaréis. Hay que cuidar los mandamientos, de poner por obra los mandamientos del Señor. Cuando el Señor habla a Moisés, Moisés les hace un recuerdo al pueblo, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad? Y este pueblo que había salido de Egipto, Moisés le hace recuerdo, que recuerde, que cuidara los mandamientos del Señor, su ley. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar estos mandamientos? ¿Cómo nosotros podemos estar en esos mandamientos del Señor, esa ley? Hoy, dice. No dice mañana ni pasado, hoy. Si ustedes me acompañan a Santiago 1. Santiago 1, versículo 25. Y dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No ser oidor olvidadizo. Porque cuando cuidamos la palabra del Señor, retenemos esa palabra. Pero muchas veces nosotros escuchamos la palabra, oidores, pero no somos hacedores de la palabra del Señor. No la ponemos por obra la palabra del Señor. Cuando Moisés le habla al pueblo, cuidaréis de los mandamientos del Señor, de la obra, de poner por obra los mandamientos, su ley, de acordarse de todo lo que el Señor hizo, que lo sacó del pueblo de Egipto, que recordaran todas las cosas que él hizo, que él abrió el mar rojo, que guardaran sus estatutos, las leyes que les había dado a Moisés para el pueblo. Y nosotros tenemos que guardar, no ser oidores olvidadizos, sino que retener la palabra del Señor para poderla brindar a los demás. Solamente la escuchamos muchas veces y nos quedamos con lo que escuchamos y no la ponemos por práctica. Darle al Señor de esa palabra, poner en obra la palabra del Señor. Cuidar. Regresemos al libro de Deuteronomio, el capítulo 8 en el cual estamos estudiando. Cuidaréis de poner por obra todos tus mandamientos que yo os he ordenado hoy. Hoy, no mañana ni pasado, hoy. Recordarlo todos los días que tenemos que meditar en la palabra del Señor. Todos los días. No solamente hoy día y ya mañana, no. Todos los días. Hoy. Es algo diario para nuestro vivir. Hoy. ¿Qué más dice? Para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Con juramento a vuestros padres. Jehová hizo una promesa del Señor que nos da. Y esa promesa nos da y le dice al pueblo que recordara que Dios le había prometido en el tiempo de Abraham, de Jacob, Isaac, la tierra prometida de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Era una promesa, ya estaba. Pero el pueblo tenía que guardar para poder entrar
en esa provisión, para poder entrar y obtener lo que el Señor le había dicho, que iban a tener la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Pero para ello tenían que cuidar sus mandamientos, cuidar sus ordenanzas. Era una promesa. El Señor le había prometido a Abraham hace muchos años atrás, y le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿verdad? No se iban a poder contar. Si nos ponemos a mirar el cielo y a querer contar las estrellas, nunca vamos a terminar de contar las estrellas, ¿verdad? Era una promesa, el cual el Señor, Él cumple cada día sus promesas que hace con cada uno de nosotros. En nuestra vida espiritual nosotros debemos de cuidar y tratar de entrar en esa tierra que el Señor nos ha prometido. El de día a día llegar y estar un día en su presencia, porque eso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? El pueblo de Israel anhelaba la tierra prometida, pero en ese trayecto pasaron muchas cosas. Había un plan de Dios para ese pueblo. El plan de Dios era pasar por el desierto. Pero no solamente había un plan, también tenía un propósito. Dios al pasar al pueblo por el desierto. Y ese propósito en el cual Dios tenía para hacer pasar al pueblo por el desierto, lo vamos a ver en el versículo 2. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Señor le permite que crucen y esté en el desierto por 40 años en el desierto. Por 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Y uno dirá, pero 40 años. Imaginar al pueblo de Israel pasar todas las dificultades, aguantar el sol, aunque ellos salieron con con oro, llevaron comida, alimentos, pero 40 años no iba a resistir, no iba a durar todo lo que ellos tenían por 40 años. Cuando nosotros hemos pasado por el desierto, a las pruebas, cuando vienen pruebas a nuestras vidas, circunstancias a nuestras vidas, es ahí que estamos en el mismo desierto que estuvo Israel. En ese desierto donde comienza Dios a probarnos. Y dice el Señor que nos aflige, nos prueba, ¿verdad? Y para saber lo que hay en nuestro corazón. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, dice, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para afligirte. La palabra afligir significa tristeza, angustia, ¿verdad? Y esa angustia, esa tristeza, el pueblo de Israel al estar en el desierto, su provisión ya se había acabado, sus alimentos. Imaginarse sin agua, sin alimentos en el desierto, comenzó a haber una desesperación. Comenzó el pueblo a afligirse, a sentir tristeza. Y cuando nosotros en nuestra vida comenzamos por pruebas, quizás muchas circunstancias, quizás problemas en nuestros hogares, quizás los matrimonios, quizás problemas con nuestros hijos, quizás problemas en nuestra economía. Hay un desierto, hay una prueba que estamos cruzando. Y somos afligidos en medio de ellas. Pero no significa que nos tenemos que quedar ahí afligidos. El Señor nos aflige, sí, pero para buscarlo más. Porque cuando nosotros estamos afligidos, buscamos. En medio de la angustia, buscamos en oración su presencia. En medio de ese momento duro, es donde nosotros buscamos de su rostro. Él los llevó al desierto para probar al pueblo. Si ustedes me acompañan,
al libro de Salmos 107. Salmos 107. Salmo 107, versículo 19. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia y Jehová los libró de sus aflicciones. Nosotros en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, en nuestro desierto, clamamos a Dios. Y Él responde a ese clamor que nosotros le pedimos. Él responde. Nosotros nos angustiamos, como seres humanos nos vamos a angustiar siempre, vamos a pasar por pruebas, pero vamos a ser probados por el Señor. Pero no solamente vamos a ser afligidos, sino también dice probados. Nos va a probar el Señor. Para probar el Señor y ver nuestro carácter espiritual de la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque ese carácter es ahí en el desierto que sale a la luz. Nuestra verdadera fe que tenemos como hijos de Dios. Si regresamos a Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 que estamos, en la segunda parte, dice después de los 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Quiere examinar nuestro corazón, quiere ver realmente si nosotros en la fe estamos, como decimos, somos cristianos. Nosotros decimos somos cristianos, pero en medio de la prueba menguamos, decimos todo lo contrario. Nuestros hechos muestran todo lo contrario que dicen nuestras palabras. Nosotros con nuestras palabras decimos sí, amamos a Dios. Pero en medio de la angustia, en medio de la circunstancia, nosotros nos detenemos. Y demostramos con nuestros hechos, porque muchas veces en las pruebas, muchos se quedan, muchos se apartan, porque no resisten la prueba, no soportan la prueba. Pero no, nosotros como hijos de Dios tenemos que resistir la prueba, porque Dios está moldeándonos en ese trayecto. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto y estaba siendo probado. Después de lo que Dios hizo, sacarlos, que vieran todos los milagros que el Señor hizo, y sin embargo el pueblo de Israel comenzó a hablar. No se sentía satisfecho. Comenzó a faltar el alimento, la provisión. Pero Dios estaba probando su fe para ver hasta dónde era ese pueblo elegido que Él había escogido, hasta dónde era capaz por amor a Él. Entonces nosotros podemos ver que nosotros somos probados. Y Santiago, en el libro de Santiago, nos dice, pueden acompañarme al libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Santiago. Nosotros somos probados, pero tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque en medio de la prueba no nos gusta ser pacientes, nos ponemos impacientes, no nos gusta esperar. Y yo hablo por mí, porque yo soy impaciente, a veces no me gusta esperar. A veces quiero las cosas ya, pero las cosas no llegan en ese momento que yo quiero, porque todo tiene su tiempo. Y ese momento es desesperante cuando uno quiere algo y no llega, y uno busca por un lado, busca por el otro. Ahí nos perdemos, porque nos olvidamos del centro que es Dios. Lo dejamos a un lado, en esa medio de la prueba que estamos viviendo, y pensamos en nosotros, en cómo resolver el problema. Y nos olvidamos que es Dios el encargado de nosotros. Entonces, cuando vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas. Estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿A quién le va a gustar reír mientras tiene un hijo enfermo? Nadie quiere reír. Uno está preocupado. O cuando pasa un accidente, no reímos en medio de la circunstancia, en medio del problema. Cuando nos quedamos sin trabajo. Pero es aquí donde nos dice, Santiago nos va a decir, gocémonos en medio de las pruebas. Gocémonos. Porque ahí es donde Dios está puliéndonos, es donde Dios nos está moldeando. Y serle agradecido al Señor en esos momentos. Estamos pasando por la prueba, sí, pero esa prueba no se va a quedar toda la vida ahí. Vamos a salir de la prueba, vamos a cruzar más allá, pero vamos a ser probados, como fue probado Israel en el desierto. Así somos probados hoy en día cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pasamos un desierto, una prueba, que cada día tratamos de vencer. Pero si buscamos en Dios, vamos a tener las respuestas y hay que ser paciente. En el versículo 3 sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe produce la paciencia. Y nosotros nos gusta ser pacientes, seamos pacientes, esperemos con calma, no nos desesperemos. La paciencia va acompañada de la fe, son amigas, hermanas. Se necesita fe, se necesita paciencia, se necesita paciencia y se necesita fe. Van las dos de la mano. Entonces debemos de ser pacientes en medio de la prueba, no nos desesperemos. Estemos clamando al Señor y soportando la prueba. Regresemos a Deuteronomio capítulo 8. Es bonito, ¿verdad?, pasar por las pruebas. Yo me gozo en el Señor y yo no quería salir a dar el testimonio, ¿no? Pero lo iba a dar en la prédica, porque realmente en el momento que me dieron en el tema, el texto, y estaba estudiando, estaba pasando por los momentos duros. ¿De a dónde saco dinero? ¿De a dónde saco dinero si no hay? No hay ingreso y lo poco que me gano en el día me alcanza para comer, por ahí rescatar y pagar el agua y la luz, esforzándome. Entonces me sentía totalmente como en el mismo desierto. No, quería una salida, no encontraba. Yo decía, ¿y a dónde saco plata? No hay. Un ingreso que me entre, alguien que me deba, nadie me debe nada. Entonces, era algo difícil. Cuando tomé el texto y estaba tratando, vi que Dios siempre habla primero a nuestras vidas. Primero nos trata a nosotros para poder hablar a nuestro pueblo, ¿verdad? Y este versículo, este texto que estaba leyendo, trató a mi vida. El desierto que muchas veces cruzamos. Así como yo cruzo por desierto, muchos de ustedes también. Y pasamos dificultades y desesperación en el momento. Pero he aquí que en este desierto dice, es para afligirnos, para probarnos. Y tercero dice, en el versículo 2, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Cuando pasamos por el desierto nos aflige, pasamos la prueba, pero también para ver lo que había en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que somos unos verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos caminando bien en la fe del Señor? Nosotros decimos, sí somos cristianos. Decimos, sí, Dios nos provee. Pero cuando viene la escasez, nos olvidamos de Dios. Pero cuando llegamos al desierto, he aquí que sale lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde Dios nos quiere tener. Para mirar nuestro corazón, para que nosotros nos podamos dar cuenta qué hay dentro de nuestro corazón. Y a veces nuestro corazón es engañoso. Jeremías, acompáñenme al libro de Jeremías, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Jeremías,
capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Cuando estamos en el desierto, ahí es que salen lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Y dentro de nuestro corazón a veces hay muchas cosas. Hay rencor, hay odio, hay vanidad, hay problemas. Dentro de nuestro corazón hay muchas cosas que nos afligen. Y cuando pasamos en medio del desierto donde Dios nos pone, es para ver lo que tenemos. Para que saquemos eso malo que hay dentro de nosotros. Y para pulirnos. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a nosotros no nos gusta el desierto, no nos gustan las pruebas. Nosotros preferimos que todo venga bonito. Cuando todo va bonito, nosotros decimos gloria a Dios, saltamos, sonreímos, pasamos de lo mejor. Pero cuando ya llega el tiempo de la prueba, es ahí donde muchas veces menguamos. Y nosotros no podemos detenernos. Es la prueba, sí, tenemos que pasar. Pero Dios está viendo, está puliendo. A ver si nosotros dentro de nuestro corazón, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Él lo está puliendo. Está haciendo ahí su prueba, está haciendo el examen, ¿verdad? Cuando nosotros queremos algo, ¿verdad? Nosotros los que estudian, ¿verdad? Cuando uno quiere sacarse una buena nota, ¿qué hace? Estudia y estudia y estudia y practica y practica y practica. Le toca dar el examen, lo haga bien, ¿verdad? Y así Dios quiere, para que nosotros guardemos sus mandamientos. Porque en la parte final de Deuteronomio 8 dice, 8:2, regresemos a Deuteronomio 8:2, saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Cuando nosotros practicamos día a día la palabra del Señor, y meditamos en ella cada día, vamos a tener atesorado en nuestro corazón su palabra. No se va a quedar vacío nuestra mente, nuestro corazón. Va a estar ahí la palabra del Señor, porque día a día la ponemos por práctica. Es como el examen, es como las cosas que hacemos día a día. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Somos mamitas en la casa, sabemos que nos toca en la mañana. Ya cuando entran a clase los niños, levantarnos en la mañanita, hacer el desayuno, mandarle el desayuno para el esposo, las que tienen esposo, ¿verdad? El almuerzo. Entonces, ya tenemos las tareas programadas de lo que se va a hacer en el día. ¿Cuánto más para el Señor programarnos el tiempo de la lectura, de leer su palabra, de orar? Esos tiempos no hay dedicación para el Señor. Entonces esos tiempos son donde el Señor nos está probando y está viendo que nosotros saquemos de nuestro corazón ver y pulirnos para que nosotros guardemos sus mandamientos y vamos en el proceso. Y ese proceso va a terminar en algún momento. No es que toda la vida vamos a estar en las pruebas, en algún momento se va a terminar, ¿verdad? Sigamos en el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y te afligió y te hizo tener hambre. Ya cuando Israel estaba en el desierto, se terminó la provisión, se terminó el alimento, Israel comenzó a tener hambre. Hambre y sed. Y no había alimento, porque ya 40 años ya no había nada. Yo me imagino que unos 2 meses, 3 meses, 2 meses, yo me imagino que ya no han de haber tenido nada, porque el hambre, y no eran poquitos, eran bastantes, aunque ellos salieron con todo, con oro, con ganado, pero estaban en el desierto. Tiempo de frío, cuando hace frío da hambre, ¿verdad? Nosotros sentamos en la casa y comienza a llover, hace frío, da hambre, a mí me da hambre en la madrugada a veces, me levanto a comer alguito por ahí. Entonces, da hambre cuando hace frío, ¿verdad? Cuando hace calor, da sed, da ganas de tomar harta agua, harta agua. Entonces imagínense ellos en el desierto.
sin alimento. Pero Dios, en su propósito del Señor, pasarlos por el desierto, no solamente fue para afligirlos, no solamente fue para probarlos, también para saber lo que había en su corazón, sino también por medio de la escasez, por medio del periodo de escasez. En ese periodo de escasez, cuando no hay nada en nuestras neveras, abrimos la nevera y no hay absolutamente nada. Está todo vacío. Y eso llega a pasar. A veces no hay ni un centavo. Y uno dice, no, si yo he trabajado, pero no le han pagado fin de mes y no puede comprar el alimento para su casa. Otros dan gracias a Dios porque sus vehículos están buenos y no se dañan. Uno le da gracias a Dios. Y cuando se daña el vehículo, el periodo de escasez llega a nuestra vida. Y cuando llega ese periodo, ahí renegamos de Dios. Renegamos, porque no decimos que no, renegamos de vez de darle gracias a Dios. Porque nosotros decimos, ay, todo es ay. Ay, no hay para esto, ay, no hay para lo de acá, ay, nos estamos quejando. Nos estamos quejando de Dios. Y nosotros estamos siendo probados. Y debe de darle gracias al Señor, decirle, gracias Señor por lo poco que tengo hoy. Gracias por el pan que me voy a comer hoy. No, nosotros decimos, ay, que voy a comer pan hoy día otra vez. Entonces nos quejamos. No debemos de quejarnos. Ahí estamos en el desierto. El Señor dijo, el pueblo tenía hambre, pero el Señor lo sustentó con maná. En la misericordia de Dios y en su amor, Él lo sustentó con maná. ¿Cuánto más a nosotros hoy en día nos sustenta el Señor? El pueblo lo sustentó, le dio su alimento, pero le dio la provisión necesaria. No le dio de mucho, ¿verdad? Sino la necesaria, la que nosotros necesitamos día a día en nuestra vida. Es la necesaria, pero a veces nosotros queremos más de la cuenta. Nosotros tenemos y queremos más, y siempre buscamos más. No digo que es malo buscar más, pero más en la presencia del Señor fuera mucho mejor, porque si estamos más en la presencia de Dios, vamos a ser llenos más de Él. Y Él va a proveer siempre en nuestras vidas. El pueblo estaba totalmente con hambre, pero Dios en su misericordia envió el maná y lo sustentó, les dio el alimento, la provisión que ellos necesitaban. Pero ese alimento no solamente era en lo físico, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra vida diaria, nosotros podemos decir, nos alimentamos, estamos gorditos, estamos bonitos, yo estoy flaquita, estamos bonitos, pero esa alimentación que nosotros recibimos, necesitamos la alimentación espiritual. Nosotros nos llenamos físicamente, pero la espiritual, que es la palabra del Señor, es la que necesitamos cada día en nuestras vidas. Si ustedes me acompañan al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 11. Y 11. Y dice el Señor, el pan nuestro de cada día, dánonos hoy. El pan nuestro de cada día. Es decir, nosotros nos alimentamos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Es esta, la palabra del Señor es el pan de cada día de nosotros. Ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos cada día para seguir adelante. Si nosotros no tenemos el alimento espiritual, va a ser imposible salir y vencer las pruebas. Va a ser imposible cruzar por medio del desierto porque no estamos alimentados de la palabra del Señor espiritualmente. Y vamos a desmayar en medio de las circunstancias, en medio de la prueba nos vamos a quedar. Porque no estamos llenos de la presencia de Dios. No tenemos el alimento que necesitamos. Ese era un periodo de escasez que estaba pasando el pueblo de Israel. Pero el Señor lo sustentó. El Señor proveyó el alimento para ellos.
y provee hoy en día las necesidades que nosotros tenemos, en cada uno, pero en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Por eso dijo Santiago que tenemos que ser pacientes. La paciencia nos trae la fe, ¿verdad? Y la fe, la paciencia. Vienen las dos pegaditas de la mano, no se pueden despegar. Van juntas, como dice, cuando son buenas amigas, la uña y la mugre, dice. ¿Verdad? Van todas dos pegaditas, no se pueden desprender. Hay que ser paciente y esperar. En medio de esa prueba, el pueblo estaba ahí. El Señor estaba tratando con el pueblo. Tratando de ver al pueblo, ver hasta dónde era su fe. ¿Qué tan grande puede ser su fe? Pero no hablamos de cantidad, sino la calidad de que seamos hijos de Dios. Podemos ser de cantidad, podemos decir en cantidad las frases bellas para el Señor, pero la calidad de cómo mostremos nuestra vida a diario, de cómo empleemos la palabra de Dios en nuestra vida, es lo que va a mostrar la esencia de lo que somos realmente en Dios. Eso es lo que realmente quiere el Señor. Eso es lo que estaba probando en ese desierto. Probar nuestra esencia, nuestra verdadera fe delante de Él. Y cuando cruzamos esas pruebas es donde realmente decimos somos o no somos cristianos, ¿verdad? Y estamos en esa lucha constante. Y yo paso en las luchas constantes, pero agradecida con el Señor, porque supo decir, en la abundancia y en la escasez se me ha agradecido. Y yo le agradezco al Señor en lo poco y en lo mucho. Porque de algo estoy segura que yo confieso lo que Dios hace en mi vida. Y por eso yo confieso y digo con mi boca que Dios es mi proveedor, porque Él me ha provisto y me ha dado. Y siempre lo diré porque Él lo ha hecho. Entonces, cuando paso por ese desierto, estoy segura que Dios va a proveer a mi vida. Y espero, aunque soy impaciente, me doy duro, pero yo digo, no, Señor, gracias, porque yo sé que en este trayecto que estás en mi vida obrando, lo haces para bien. Y aunque me toque llorar, lo resisto. Hace un tiempo atrás, algo corto, pasé tiempos muy difíciles con mi hijo, muy difíciles. Era una prueba muy difícil y quería renunciar a todo. Ya quería a todo, renunciar aún hasta para la escuela dominical. Quería renunciar a todo. Pero los pastores, la pastora, ellos me dijeron no. En medio de la prueba quería renunciar porque no resistía a la prueba. Era tan fuerte. Ellos me aconsejaron, yo retuve el consejo y lo puse por obra, porque el Señor obra así, ¿verdad? Nosotros a veces escuchamos, dejamos pasar, no retenemos. Me tocó llorar, me tocó sufrir y ahora yo veo la recompensa. Ahí está. Pasé mi prueba, fue tan difícil, me afligí. Dentro de mi corazón salió todo lo que había dentro de mí. Pero cuidé y guardé los mandamientos del Señor. Conservé lo que el Señor había puesto en la pastora, en el pastor, y lo tomé. Tomé la palabra que el Señor me dio. Hoy me gozo porque yo tengo a mi hijo conmigo. Y no solamente me lo dieron a él, como he testificado antes. Me lo dieron, me vino el papá del bebé, ayudó, arregló la casa, hizo todo, algo inesperado. Entonces, la provisión no vino solamente la bendición de mi hijo, sino con todo lo completo. Entonces, Dios en medio de las pruebas, al final, va a dar nuestra bendición. Pero hay que ser paciente, hay que resistir, hay que pasar por ese lugar. Hay que pasar por la prueba. Nosotros tenemos que ser como el oro, ¿verdad? El oro va pasado en el fuego para salir una piedra preciosa. Así vamos nosotros. Pasamos por ese fuego para salir esa piedra preciosa que se necesita para las manos del Señor. Pero necesitamos pasar por la prueba. ¿Amén? Regresemos a Deuteronomio capítulo 8. No están aburridos, ¿verdad, hermano? Ah, ya. Entonces puedo seguir de largo, hermano. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Como dijimos, ¿verdad? No solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor, ¿verdad? Vivimos de la palabra diaria que nos alimentamos de Él. El alma no puede sobrevivir sin la palabra diaria del Señor. No puede sobrevivir, porque necesitamos de Dios día a día de su palabra. Necesitamos de esa llenura para nosotros. Y eso requiere de esfuerzo, requiere de mucho esfuerzo. Aparte de nuestro esfuerzo, nuestra disciplina. Porque cuando nosotros somos disciplinados, somos corregidos. Y eso demanda esfuerzo. Y a muchos no nos gusta ser corregidos cuando estamos mal. Queremos seguir haciendo nuestras cosas, a nuestra manera, nuestra forma de ser. Pero el Señor nos hace recuerdo del pasado, del antepasado, de lo que vivió el pueblo de Israel al tiempo actual ahora. Así como le habló al pueblo de Israel a través de Moisés, que recordara todo lo que estaban viviendo, que recordara todo lo que el Señor hizo, para que lo tuvieran presente, para que no se olvidaran de Él, para que en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, Él sea el principio de todo. Que sin Él nosotros no somos nada, necesitamos de Él cada día. Por eso el Señor hizo pasarlos por el desierto. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos ese agradecimiento a Él cada día, que reconozcamos que sin Él no podemos estar, que necesitamos de Él. Y muchos dejamos a Dios a un lado. Hay muchas personas que se han retirado, se han apartado de los caminos del Señor en medio de las pruebas. Pero damos gracias a Dios por los que estamos y por los que llegarán y los que, aunque se hayan ido, el Señor los volverá a llamar. Amén. Porque el Señor nos ama y el Señor quiere que nosotros estemos con Él siempre. Dice el versículo 4, tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tenemos un tercer punto. Tenemos la protección de Dios cuando cruzamos por el desierto. Tenemos esa protección. Él hace un plan en nuestras vidas y aparte de un plan hay un propósito. Pero de ese propósito nosotros tenemos la protección de Dios. Cuando nosotros pasamos por el desierto tenemos la protección de Dios. Porque no pasamos solamente sin que Él no se dé cuenta que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Él nos hace pasar por el desierto. Pero cuando pasamos por ese desierto, Él está pendiente de qué nos hace falta a nosotros. El pueblo de Israel, dice en el versículo 4, tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti. Es decir, por esos 40 años que pasó Israel en el desierto, imagínense, su vestimenta. ¿Cómo pasó su vestimenta? No se dañó, seguía igual. 40 años por el desierto. ¿Cómo hizo el Señor para sustentarlos? Para tenerle la provisión de su ropa. No se había dañado, no se había desgarrado esa ropa. 40 años. Pero cuando está en ese desierto, se ve que el Señor provee, tiene la protección de cuidar de nosotros y nos da lo que nos hace falta en el tiempo necesario. En el pueblo de Israel estaba lo necesario, había la provisión. El pueblo no tenía ningún problema porque su ropa estaba buena. Resistía por medio de 40 años. Aún nosotros, cuando pasamos las pruebas y pasamos estos medios difíciles en nuestra economía quizás, cuando quizás piensan no hay para la ropa nueva, Dios provee. Dios da nueva ropa, un nuevo carro, nos da el alimento, nos da trabajo, nos da todo. Dios nos provee de todo. Entonces, pero hay un tiempo en esa provisión. Y nosotros tenemos que esperar
¿verdad? El pueblo en medio del desierto esperó, pero con una vida desordenada que hizo en el desierto, porque se olvidó de Dios. Debes de darle gracias a Dios por lo que le había dado, por el maná que le había enviado. No solamente no dio gracias, sino que adoró a otros dioses. Y nosotros también, cuando dejamos las cosas del mundo, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por las cosas que el mundo ofrece. La vanidad. Muchos somos vanidosos también. Queremos una cosa, queremos otra, el aretito, el otro aretito, ya tenemos uno, pero decimos cojamos el otro por si acaso, se nos pierde uno, ya tenemos otro y después cogemos otro. Entonces, está bien tener, sí, pero no hay que ser vanidoso. Una cosa es ser vanidoso, otra cosa es tener lo necesario que nosotros necesitamos cada día. Pero hay personas que no, hay personas que quieren tener mucho más de lo que ya tienen. Entonces hay que tener lo necesario que Dios el Señor nos da. En ese medio del desierto que nosotros pasamos es donde el Señor también fue probado. Porque así como nosotros fuimos probados, el Señor Jesús también fue probado. El Señor Jesús fue probado y fue probado en el desierto. ¿Sí? Si vamos a Mateo 4, a Mateo 4, Mateo 4, versículo 4. Pero vamos a leer del 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Jesús fue tentado, pero Jesús en medio de su tentación, él se fluyó ¿a dónde? En la oración. Él buscó el refugio en la oración, en la palabra del Señor, ¿verdad? Él oró, él estuvo en el desierto, pero él oró. Él no se dejó llevar por la influencia de lo que dijo Satanás. Y nosotros cuando oramos y buscamos en Dios, vamos a poder resistir lo que el mundo nos presenta. Quizás el mundo presenta muchas cosas, quizás la dificultad con su esposo que tal vez sea inconverso. Y hay siempre el problema en la casa. O quizás con nuestros hijos, a veces cuando nuestros hijos se ponen rebeldes. Pasamos la dificultad, pasamos la prueba. Y en ese medio de la prueba nosotros nos exaltamos un poco. Nos olvidamos y ahí como dice el Señor, airados pero no pequéis. Pero muchas veces en el medio del enojo, de la ira, nos olvidamos y decimos, abrimos nuestra boca y decimos de todo. Pero si estamos en la palabra del Señor, que es el alimento diario, entonces vamos a poder, ¿verdad? En medio del desierto, Dios nos disciplina, ¿verdad? En medio de ese desierto, Dios nos disciplina y nos disciplina como hijos. ¿Amén? ¿O no nos disciplina como hijo el Señor? Nos disciplina como hijo. En el versículo 5 dice, Deuteronomio 5, Deuteronomio 8, capítulo 5, no, Deuteronomio 8, versículo 5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Así como el hombre corrige a su hijo, así también el Señor nos corrige a nosotros. Cuando nosotros pasamos en medio del desierto, somos disciplinados por Él, somos corregidos por Él, somos educados. Ahí es el Señor donde nos moldea y nos cambia nuestra forma de ser, nuestro carácter. Él comienza a moldearnos, a darnos su imagen y su forma, su semejanza a Él, ¿verdad? A tener esa humildad, a tener esa sencillez que Él nos ha dado. A través de ese desierto, a través de esa prueba, ahí Él nos está educando, nos está transformando para bien. ¿Amén? Y somos transformados para darle gloria y honra a Él. ¿Amén?
Por eso dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castigará. Veamos en Hebreos, capítulo 12, acerca de qué nos dice la Biblia. Cómo Dios corrige muchas veces nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Del 5 al 13. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ni desmayes. Es decir, que nosotros en medio que somos disciplinados, somos corregidos en el Señor, no podemos desmayar, no podemos menospreciar la corrección que nos da el Señor. Y la corrección nos pueden dar a través de nuestros siervos, de nuestros líderes que están encargados. Porque muchas veces ven, ¿verdad?, que estamos algo mal en nuestras vidas y nos ayudan, nos dan un consejo y nosotros retenemos o lo hacemos pasar. Muchas veces tomamos lo malo y dejamos lo bueno. Debes de tomar lo bueno y dejar lo malo. Entonces, como hijos de Dios, Dios dice que no debemos de menospreciarlo, el consejo, ¿verdad? Hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Que el hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Si nosotros soportamos la disciplina de nuestro Dios, si nosotros soportamos la corrección que nos hacen cada día, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios, porque vamos a ser disciplinados, vamos a estar corregidos en las cosas del Señor. Pero si se os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos cuando hacen algo malo, aunque a nosotros nos duele corregir a nuestros hijos porque están haciendo algo que no es correcto, lo hacemos por amor, más no porque lo odiamos, sino porque lo amamos y tratamos de corregirlo, ¿verdad? Entonces, así mismo Dios, cuando Él ve que nosotros estamos haciendo algo mal, Él nos corrige y nos corrige por amor. Amén. Regresemos a Deuteronomio capítulo 8. No se preocupen, hermanos. Denle una fuerte aplauso al Señor. No se duerma. No se duerma. Usted me dijo que no estaba aburrido. Así que vamos a estar hasta las 5. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mentira, hermanos. Sigamos. En el versículo 6 nos dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Guardar pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Esta palabra de temiéndole significa el temor al Señor, el temor en adoración al Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor tenemos una reverencia ante Él. Por eso guardamos y tememos de la palabra del Señor. Cuidamos, adorándolo en reverencia. Siempre con nuestro buen comportamiento y buen testimonio, nuestra vida diaria en cómo andamos nosotros. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre a la par con la palabra en la oración, que es lo que nos edifica. Hemos dicho que el Señor tiene un plan en nuestras vidas para cruzar por el desierto. No solamente un plan, sino el propósito.
Y de ese propósito también tenemos la protección de Dios. Pero también no tenemos solamente esa protección, sino la bendición del Señor cuando cruzamos el desierto. Tenemos esa protección, pero también tenemos la bendición. Cuando hemos pasado por el desierto, por todas las pruebas, recibimos la bendición del Señor. Pero no siempre vamos a esperar la bendición del Señor porque estamos pasando prueba. El Señor nos bendice aun cuando no estamos en prueba. Esa bendición del Señor es la que nos guía a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice cada día dándonos el nuevo amanecer. Con el hecho que nosotros nos levantemos, ya es una gran bendición, porque muchos no lo hacen y nosotros tenemos esa oportunidad con la bendición de Dios. Regresemos a Deuteronomio capítulo 8 que estamos y leamos el que dice el versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan de vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierras de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerá el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuya piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. El Señor da la provisión al pueblo de Israel. Había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Esa tierra que fluía leche y miel era la tierra de Canaán. En esa tierra abundante agua. Imagínense, en el desierto no había nada. Agua, el alimento que Dios le proveyó, pero en la tierra que Dios le había prometido había abundante agua. Había alimento, había las proteínas, los minerales, todo lo que ellos necesitaban. Al final de pasar esa prueba, iban a recibir la bendición del Señor. Iban a recibir la tierra prometida que Dios le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Asimismo, Dios nos provee a nosotros esa gran bendición cuando pasamos esa prueba. Cuando hemos pasado por el desierto, cuando hemos soportado y resistido, recibimos al final la bendición del Señor. Es ahí nuestra recompensa que la recibimos. Porque Dios nos ha probado y como nos ha probado, hemos ganado, hemos resistido y hemos obtenido la bendición del Señor. Hemos peleado, hemos luchado por esa bendición, no nos hemos dejado. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, no podemos decaer. Y si estamos pasando por pruebas, tenemos que levantarnos y seguir firmes, confiando en el Señor y sabiendo que al final de esta gran prueba, de esta gran tribulación, vamos a tener una gran recompensa. Y el Señor nos va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No podemos dejar que nuestra infidelidad nos separe de Dios. No podemos. Porque el mundo sí nos trae muchas cosas, pero ahí es que nosotros a veces tomamos, o los que son más jóvenes a veces son jóvenes, a unas personas mayores que han tenido su vida pasada y ya están en los caminos del Señor y están en circunstancias adversas que no nos favorecen, muchas veces pueden traernos mal. Si una persona le ha gustado tomar y tiene su amigo, no digo que no puede estar cerca de su amigo, pero si su amigo lo invita a una fiesta y él se va a la fiesta con su amigo, ¿verdad? Si él no toma, no baila, ¿qué hace en esa fiesta? No puede ser un riesgo que caiga la persona estando en ese lugar que no es adecuado. Si aún la música que uno escucha, que ponen ahí, a veces se le va pegando la música. Se le pega la música. Y uno va pensando en otra cosa cuando sale diciendo, a mí me ha sucedido. Yo voy a veces, escucho, pero al rato voy a cantar y, uy, ¿qué estoy haciendo? O sea, se pega. Entonces,
Cuando nosotros comenzamos a olvidar, ¿no es cierto? Comenzamos a dejarlo de Dios a un ladito. Ah, Señor, penita nomás, como dice. Me siento penita nomás aquí. Penita. No pasa nada, dice. Una mentirita blanca, dice. Una mentirita blanca. Y esa mentirita blanca igual es pecado. No nos salvamos. Igual es pecado. Mentira blanca o negra igual es pecado. No hace diferencia la blanca con la negra. Pecado es. Entonces, nosotros tenemos que permanecer fiel en la confianza del Señor y no podemos dejar de ser agradecidos con el Señor. Siempre tenemos que agradecerle al Señor en todo momento, en toda circunstancia y recordar que Él es nuestro proveedor por toda la vida. Él nos va a proveer y Él, como prometió, como decía la hermana, Él estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Él no nos va a dejar nunca. Él siempre estará. Y termino con el versículo 10 que dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Agradecerle a Dios. Con esto que nosotros recibimos del Señor a través de nuestro desierto, recibimos la bendición. Y hay que serle agradecido en todo momento, en toda circunstancia. No importa las dificultades que estemos pasando en este momento. Pero seámosle agradecidos a Dios. No olvidemos al Señor. Recordemos que Él siempre estará con nosotros y Él nos ayudará a cruzar este desierto. Pero hay que ser paciente. Gracias al Señor porque nos permite y nos da la fortaleza para ser pacientes. ¿Cuántos somos pacientes? Yo no puedo decir amén porque aún me falta ser más paciente. Más paciente todavía. Y el Señor me va a seguir puliendo para ser paciente, porque a veces nos desesperamos, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude cada día. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Me iba a quedar hasta las 5, pero les veo, hermanos, que aparte de ya se alimentaron, también tienen el hambre física, quieren comer también. Entonces, como veo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por haber permitido, Señor, que tu palabra, Señor, sea dada, mi Dios eterno de la gloria. Te pido, mi Dios, que seas tú, que hayas llenado en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, conforme